buenos días. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Gracias, bien, ¿y tú? Muy bien, contenta. Me anima mucho todo esto, la verdad. Así es, nos vas a enseñar el primer paso, Tomás, para poder hacer hidroponía y así comenzar una vida autosustentable, así sea en la casa, en el departamento, en cualquier lugar. Tomás, por favor, guíanos con tu experiencia. No, bueno, la verdad es que vamos a aprender juntos. Eso, muy bien. Como habíamos comentado, la hidroponía, recordemos, es esta manera de cultivar vegetales que en vez de estar en tierra, está en un sustrato acuoso. Ok. Pero el principio es el mismo. Tenemos que primero germinar las semillitas, que crezcan un poquito, que empiecen a echar raíz. Así como en la escuela. Como en la escuela, Sí. ¿no? Y después bonito. ya vamos a una segunda fase, que es vamos a armar No te quiero comparar con la pues, dos. una Es cajita una de- lindura. no sé todavía si es de Podemos micelo de checar, pecera, que sí, estoy viendo primero cuál es la podemos checar, tecnología más que sí. casera y sencilla. Y como tercer paso vamos a integrar con la solución de nutrientes para el agua, para que podamos entonces, o sea, ojo, estamos experimentando. Ok, muy bien. Me contesta, Yo Vamos a también ver cómo nos va. me confieso nuevo en esto y me da mucho gusto. Así que, bueno, dicho eso, hay varias cositas. A ver, Yo cuéntanos. había elegido por las búsquedas muy profesionales en internet, hay tomate, hay pápalo, Sí. perejil, pero me voy a quedar con la lechuga. Muy Una bien. lechuga, no nada Con como la una lechuga, ensalada deliciosa de exactamente. lechuga. Nos encanta. Exactamente. Entonces, Sí. lo primero, esto es como en la escuela, ¿no? Germinar la cosita con el algodón, pero con tierra. Esta es una cajita que se puede encontrar en cualquier parte del mercado. Reusada, además de los Reusada, vegetales por que hemos supuesto. comprado previamente. Exacto. Eso, Gabriela, rehusar, no darle un segundo uso a algo que no fue preconcebido Exacto. para ello. Perfecto. Eso es reciclar. Eso puede ser un envase Tetra Pak, también cortado a la mitad, Sí. por abajo, a lo largo. No, bueno. Entonces, pero bueno. Y en esta ocasión tenemos este, que Tenemos además este. transparente, me gusta porque Exacto. podemos ver el proceso. Y aquí yo traía una bolsita, en realidad es muy sencillo lo que haces con la bolsita, le recortas los bordes, Sí, las orejas que las le dicen. orejas y ya te queda como para captar ahí la tierra. Es muy importante en esta fase lo que necesitamos, a ver, ¿cómo le hacemos ahí? Perdón, Ahí está. gracias, Por favor. Lo que necesitamos aquí va a ser mucha humedad y poca luz. O sea, Ok. la semilla viene seca, entonces necesita absorber agua para empezar a descomponerse con el resto de los materiales. Y esto es tierra casera. O sea, Ok. yo tengo ahí como un... Podemos salir a la una calle, al pequeña- jardín, al jardín, parque, a la terraza, al a nuestra camellón, maceta, al y camellón. tomar tierra de la calle. Poquita, sí. Poquita, por supuesto. ¿No? Esta tiene un poco de composta que tenemos en una cubetita y tierra, ¿no? Y un poquito de sustrato. Muy bien, Eh, tiene hojas, tiene tiene hojas. ramas. Tiene hojas, tiene ramas. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Aquí, bueno, nos vamos a ensuciar las manos, pero ya vi que tú traes una servilleta ahí. Sí, por supuesto. Por si ocupa, señor. Sí, muchas gracias, es muy amable. Muy bien. Entonces, en realidad esto lo vamos a humedecer un poquito porque eso es muy importante, echarle un poquito de agua a la tierra. Mira, podemos aquí mostrar un poco a la cámara, como tenemos aquí, pues ya nuestra tierra con hojas, con ramas y con un chorrito de agua. Le pusiste, Un chorrito digamos, de agua. ¿qué? 70 mililitros de agua aproximadamente. Un poquito menos, exacto. El chiste es que nos quede una cosa bien humedita y le ponemos a cubrir y le echamos, tiene que quedarnos un poco profunda. O sea, le pusiste tierra, le Tierra. pusiste agua y de nuevo Y le voy a tierra. poner tierra y le voy a poner de nuevo agüita. Sí es importante que nos expliques paso por paso, Exacto. porque Sí. luego se ve tan fácil y Se a la ve- mera hora la metodología nos falla. No, dímelo a mí. Y luego no entendemos por qué no crees. crecen, qué pasó. Exacto, entonces le echamos otro poquito de agua a esto. Oye, hay que Para que invitar a nos los quede niños en húmedo. la casa. Claro que sí. Esta es una a llevar actividad este familiar. proceso. Es una actividad genial para toda la familia, sin duda alguna. Hay que tener paciencia porque es un experimento para todos. Entonces ya la tenemos así y lo que vamos a hacer es, pues eso, como decíamos, en vez de usar el algodoncito que usábamos en el colegio, vamos a usar tierra y lo vamos a tener en un lugar fresco, no expuesto al sol, ojalá oscuro y húmedo. Y lo vamos a estar regando hoy, mañana no, un día sí y un día no. Un día sí, un Y día va a no. empezar a germinar, esa es la idea. El tema de la luz es muy importante El entonces. tema de la luz es 8, importante 7, porque 6, 5, necesitamos 4, 3, otras 2, condiciones, pura humedad. Ya después 10, 9, 8, necesitaremos. 7, 6. Ay, Tomás, a mí me estás diciendo, y yo estoy buscando un lugar en casa para ponerlo, pero no ubico bien dónde que tenga estas condiciones. Un ejemplo, Por humedad, ejemplo, puede poca ser luz, tu podría closet, puede ser el o no, armario. la gaveta en la cocina, o que no esté expuesto a una ventana o no a luz Ok, directa. Muy bien. Mira, Ya con muy eso. bien. hecho. Tenemos estas semillitas y lo que vamos a hacer es, así con la punta del dedo, hacemos un huequito Ajá. A ver, y tiramos. ¿Una mostramos. sola? A ver, otro huequito para que podamos Perdón, ver. con este otro dedo, ahí un Ahí huequito está. y tiramos 2 semillas y le Dos. tocamos un poquitito. Muy bien. Y vamos a seguir haciendo Y vamos esto. a seguir No es que haciendo vamos a esto. usar toda la bolsita aquí. No, son un montón de semillas. Imagínate. Y entonces ahí es, perforas con el dedo y le pones la semilla Sí. y luego le tapas un poquito. Ok.
Sí. ¿Cuántas semillas podrán caber, cuántas perforaciones podrán caber en este? Pues idealmente, mira, 3, 6, 12. Tampoco es que queden tan espaciados. Sí, eso digamos, vamos a tenemos verlo. poco. La idea es que saquemos la plantulita. Yo aquí ya le he echado. Entonces le estamos haciendo, digamos, 3 de lado y ancho ¿Sí? y otros 3 acá. Gabriela, yo ya te vi con ganas de preparar una ensalada Claro. con una hortaliza hecha Ya en yo tu he hecho casa. un experimento parecido en casa, pero lo de la luz no lo había tenido en cuenta. Y tal vez por eso Y no luego tuve la, tanto la éxito. cubrimos un poquitito. Oye, luz artificial. No nos sirve la luz en Muy esta bien, fase. qué bueno Ninguna saberlo. de las dos. Exacto, ninguna de las dos, Sí. porque más bien por eso un poco también la bolsita, Ajá. que idealmente tendría que haber sido negra, se veía más negra cuando la saqué que ahora con toda la luz, pero Hay que sacarlo a la luz del sol, entonces. hay que sacarlo de la luz del sol, no De la luz queremos del luz, sol. Sí. no queremos Nada. luz del sol, no en esta etapa. Recordemos que lo que queremos de es la que luz. la semilla absorba la humedad y empiece a germinar. Muy bien. bien. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardaría este proceso para Esto ver resultados? Ya está. Ya está. El paso 1. Ya Sí. el paso 1, Ya 2, está. y lo tenemos ahí, ¿no? En este caso esta cajita es bien útil porque sí está cerrada, pero permite el aire Ajá. por arriba y por abajo. Tiene unos orificios Tiene arriba. unos orificios arriba y además tiene orificios Qué abajo. bueno, muy Hecho. bien. Entonces reguémosla cada 48 horas. 2 días. No mucho, no queremos que flote, que no se anegue, que Sí. no se inunde, pero que haya humedad suficiente. La idea es que esto empiece a germinar y vamos, ya lo vamos a ver, pero las plantitas van a tener que crecer por lo menos unos 5 centímetros para empezar a germinar. Muy bien. Y de ahí en 2 o 3 semanas, que yo las voy a cuidar y las pretendo traerlas. Las traes Por en 2 favor. semanas y hacemos el paso 2. Vamos a hacemos hacerle el paso seguimiento dos. a esto. Exactamente. Me emociona mucho este proyecto. A ver qué Muchísimas pasa. gracias, Tomás. No, gracias a ustedes. Qué Suerte. maravilla. Muchísimas gracias.